Ok, listo, Lick, adelante. Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema y con las actividades para que podamos todos participar. En pantalla. Tiene su cámara al revés, Lick. Perdón, profe, no sé qué le pasó. Yo dije, ya es Spider-Man a Lick. ¿Ya pueden ver mi pantalla, profe? Ya se ve la pantalla. No sé qué pasa con mi pantalla, jóvenes, pero vamos a trabajar así. Ok. Vamos a seguir con las actividades. Voy a nombrarlos si es correcto. Está Mónica, Dante, Karen, Mauricio y Agustín. De esa forma van a participar, salvo que se agregue algún compañero más. Y al igual que la clase pasada, vamos a realizar una actividad de los temas que veamos en esta clase, pero en esta ocasión la vamos a dejar para el final, unos 10 minutitos, 15 minutos antes de que vaya a concluir nuestro horario, que nos vamos en la actividad y igual todos van a participar, son 10 preguntitas, van a ser relativas a los temas que toquemos el día de hoy. Ya tienen su aplicación de la Ley Federal del Trabajo y los que no la tengan, su Ley Federal del Trabajo. Todos pueden participar con su micrófono activo cuando les corresponda, jóvenes. No los escucho. Sí, profesora. Sí, está muy bien, profesora. Okay. Bueno, en la clase pasada vimos lo que son, bueno, el último tema que vimos era el salario y vimos que el salario pues depende de las zonas geográficas en las que nos encontremos, el salario mínimo. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El objetivo de toda empresa o establecimiento es la obtención de ganancias con su actividad. Obviamente, pues es el objetivo de tener una empresa o de trabajar, de que tu trabajo rinda frutos. Estas ganancias no serían posibles
sin la colaboración y labor de cada uno de los trabajadores. Precisamente por ello, se considera importante que los patrones compartan estas ganancias con los trabajadores, y a esto es a lo que vamos a llamar la repartición de utilidades o la participación de utilidades. Esto obviamente solamente lo vemos en la iniciativa privada. Lo que las personas que trabajan en gobierno no reciben utilidades, solamente reciben su aguinaldo y sus vacaciones, pero como tal no existe las utilidades toda vez que no tienen un enfoque privado de generar ganancias. Es decir, un gobierno no genera ganancias, genera productos para la población, para la ciudadanía en general, pero no unas ganancias que traigan activos a particulares o tanto personas físicas como morales. Nosotros sabemos que en las empresas, a los empleados muchísimas veces el tipo de empresas lo que les ayuda es la repartición de utilidades. Hay empresas que las utilidades son muy buenas, inclusive mejor que el aguinaldo en diciembre que se les otorga, y que también vimos la clase pasada el tema aguinaldo. Las utilidades son mucho más elevadas para los trabajadores. Y, por favor, Mónica, ¿puedes darnos el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo? Sí, maestra, permítame. Gracias. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. Ok. Dante, el 118, por favor. Bueno, Karen, el 118, por favor. Permítame un segundo, Miss, por favor. Mauricio. Sí, dice que el artículo 18 sirve para determinar el porcentaje que se refiere al artículo anterior. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomar en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Así es, para considerar las utilidades que la empresa va a repartir a sus empleados, se considera el monto de la utilidad de la empresa en el ejercicio fiscal pasado, porque las utilidades se entregan a mitad de año. En los trabajadores, el tiempo de cada uno de los empleados en el año, es decir, también nos lleva una parte proporcional, y por lo tanto la utilidad a repartir se dividirá en dos partes iguales. Las empresas, la primera parte se dividirá en todos los colaboradores, tomando en consideración el número de días trabajados en el año, sin importar el monto de los salarios o la diferencia entre ellos. Y la segunda se dividirá y se distribuirá, en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo. Y esto viene en el artículo 122. Agustín, ¿puedes ponerme con el 122, por favor? Claro que sí, profesora. ¿El 122? Sí, por favor. El 122 dice que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba
pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Así es, y de las empresas o establecimientos, la fecha límite para el pago de este impuesto sería el día 31 de marzo para las personas físicas y para las personas morales el 30 de abril. Por lo tanto, las utilidades deben pagarse a los trabajadores a más tardar el 31 de mayo, quienes presten servicios en las empresas, y del 30 de junio para quienes presten servicios a las personas físicas. Nosotros vemos que precisamente a medio año pues llegan las utilidades a los trabajadores. Precisamente también por eso es que se hace, o la evaluación que hace la comisión la realiza con el año anterior, con el ejercicio fiscal anterior. En ese sentido, profesora, bueno, una pregunta. Para el cálculo de utilidades como trabajador, se determina en relación de, obviamente, de su declaración fiscal anual. Uno como trabajador o una persona como trabajador, ¿cómo tiene acceso a esa información para su cálculo de utilidades? Todas las instituciones tienen una parte que se llama transparencia, y ahí se pueden solicitar esta información. La Comisión Nacional tiene la obligación de darles desglosada la información de carácter público a los trabajadores o a cualquier persona que lo solicite. Ahí hacen su solicitud, y la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores, en este caso que es donde presentarás tu solicitud, va a hacer el desglose. El ejercicio fiscal de las empresas también para los trabajadores, porque tienen un interés, sería de su conocimiento, porque si no estaría afectando sus intereses particulares. Ok, perfecto. Gracias. De cualquier forma, si ahorita ubicas la Comisión Nacional, ubica un apartado que se llama transparencia, y ahí podemos hacer una solicitud. Digo, también se puede realizar con el octavo constitucional, pero este sería de manera más particular. Ok, ¿es Comisión Nacional de Transparencia? Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, y un apartado que dice transparencia Ok. o información pública. Aquí esta situación es, la empresa es un ente privado, pero al acreditar tu personalidad como beneficiario o perjudicado de esa situación, se te debe de otorgar la información que solicitas. Bueno, en ese entendido, sabemos que aunque no estés laborando o ya no estés laborando directamente, tengas una participación con la empresa, tienes derecho a tus utilidades. a tus utilidades. Si te saliste antes de que te saliste en marzo y las utilidades se daban en mayo, tú vas a devengar la parte proporcional. Ejemplo, de mayo a marzo, aunque tú lo recibas hasta mayo, ya no recibirías lo proporcional de abril y mayo que no laboraste, pero la parte proporcional que sí laboraste, sí se las deben de entregar a los trabajadores. No tiene un tiempo de vigencia, es decir, te fuiste, no lo sabías, pero ya tiene 3 años que no trabajas en esa empresa, puedes seguir cobrándolas, ¿es correcto? Va a depender de la empresa, porque si la empresa tuvo algún desgaste o se declaró en quiebra, o está en uno de los supuestos que vamos justamente a ver a continuación, que entra donde ya no reparten utilidades, pues ya ahí te tendré que cotizar el caso en particular. Lo que sí es que obviamente el trabajador debe de cobrarlas en cuanto salga. Es como el aguinaldo. Ok. La parte proporcional que te corresponde se te va a dar en tu liquidación. Si no se te da en tu liquidación, entonces se te da cuando llegue un mes. Las utilidades se te da cuando se haga la repartición de utilidades, cuando
la Comisión Nacional ya emitió dictamen de cuánto va a corresponder a cada trabajador, y en este caso, proporcional de cada trabajador, porque la mayoría serían diferentes. Digo, salvo los que tengan el mismo salario y hayan trabajado los 12 meses. Ok, gracias. Gracias. Siguiente tema. ¿Qué personas se encuentran exceptuadas de la participación de utilidades? Y estas vienen del artículo 26 de la Ley Federal del Trabajo, y aquí establece las empresas que no están obligadas a pagar utilidades a sus trabajadores. Y, por favor, me pueden ayudar. El artículo 126 tiene varias fracciones. Puedes apoyar con la lectura. Mónica, por favor. Sí, maestra. Dice artículo 126, número 1, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Número 2, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Número 3, las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Número 4, las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Número 5, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas ¿Se te fue el audio, Mónica? Bueno, lo continúo yo. Fracción quinta. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Es decir, esas instituciones no dan utilidades. Y fracción sexta, las empresas que tengan un capital menor del que se fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por las ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Por eso hace un momento te comentaba, habría que ver en qué empresa se elaboró para saber si no entra uno de los supuestos de los que precisamente no otorgan la repartición de utilidades. Por su parte, el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo señala las normas que se fijan a los trabajadores a participar en el reparto de utilidades. Estas están reconocidas por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son las siguientes. No participarán en las utilidades. Esto por el cargo que tienen y que desempeñan. Los trabajadores podrían participar en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o falta al trabajador de planta con la misma característica, se considera este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Precisamente todo este estudio es el que realiza la Comisión Nacional. El monto de la participación de los trabajadores a los cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que dedican actividades que produzcan rentas o cobro de créditos y sus intereses no podrán exceder
de un mes del salario. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad serán considerados como trabajadores en servicio activo. Entonces, los trabajadores tienen derecho a participar en el reparto. La comisión adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante al menos ese tiempo en el año. Y vamos con otro tema importante que es la obligación de los patrones. Aquí vamos a ver 4 puntos: la obligación de los patrones, la prohibición de los patrones, la obligación de los trabajadores y las prohibiciones de los trabajadores. Todos en general y hemos laborado, muchos en la iniciativa privada y en general pues sabemos y desconocemos, sabemos y conocemos las obligaciones y los derechos que tenemos como trabajadores, o en el caso de que ustedes tengan la oportunidad de contratar a alguien, los derechos y las obligaciones que tienen de darles el servicio a sus trabajadores. Este artículo no viene en la aplicación que les pedí solicitar, por eso lo puse aquí en pantalla. ¿Me puedes ayudar, Karen, con las primeras 3 fracciones, por favor? No, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a su establecimiento. Trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de las empresas o establecimientos. Fracción 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los instrumentos y materiales necesarios para la realización del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en un buen estado y reponerlos tan luego como deje de ser eficiente. Yo no sé, hay herramientas propias, el patrón puede exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Correcto. Las 3 siguientes, Mónica, nuevamente, por favor. A ver, ¿ya me escuchan mejor? Bueno, la fracción 4 dice: proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en un lugar en que prestan los servicios sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Esta fracción se refiere
a la parte, muchas empresas les proporcionan el producto y debe de permanecer dentro de la empresa. No pueden retirarlo a sus domicilios. No se les está vulnerando sus garantías, ni se les está faltando algún derecho humano, porque dentro del contrato dice que el material que se les proporcione o los instrumentos de trabajo se quedarán dentro de la empresa. Al regresar al día siguiente, el trabajador podrá hacer uso de ellos para su debido desempeño. Fracción quinta, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando la permita la naturaleza del trabajo. Es decir, a todas las personas y trabajadores se les tendrá esa situación. No podemos tener a gente Alma, ¿nos puedes ayudar a leer las 3 fracciones siguientes, por favor? Fracción séptima. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Fracción octava. Expedir al trabajador que así lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia relativa a sus servicios. Fracción novena. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales a que se refiere el artículo 5 de la Constitución cuando estas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Este es un derecho y si no se les otorga o si no se nos otorga, sí se nos estaría violentando una garantía individual, el derecho del ejercicio al voto, de votar y ser votados. Si no se escucha, si no se nos otorga ese derecho, por eso principalmente las elecciones y los procesos electorales se llevan en días domingos, pero no por ello quiere decir que no todas las empresas laboren en días domingos. Sabemos que hay empresas que trabajan esos días y tienen un día de descanso que normalmente es entre semana. Uno de los derechos de trabajadores o una de las obligaciones de los patrones es que se nos otorgue ese derecho.
Fracción décima. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con estas fracciones que tenga micrófono? Sí, dice que la fracción décima consiste para permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que le compense con un tiempo igual del trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Y fracción décima primera. Dice que es poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior. Los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deberán cubrirse. Sí, estas fracciones se refieren a las personas normalmente que están sindicalizadas, pues tienen un mayor número de ventajas y de beneficios dentro de su empresa. ¿A qué se refiere? Bueno, tienen muchos permisos para faltar, pero también por tener actividades propias del sindicato. Un ejemplo podría ser las marchas que llevan a cabo, las reuniones que realizan, y si el trabajador o el sindicato le avisa a la empresa con tiempo, tiene la obligación de darle esa oportunidad de faltar. Fracción décima segunda, establecer y sostener las escuelas, artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes de la Secretaría de Educación Pública. Fracción decimotercera, colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Aquí muchas empresas tienen la obligación y dentro de sus políticas y de sus principios está pues permitir que los trabajadores tengan un mayor desempeño en cuanto a su educación. Proporcionarles ya sea escuelas abiertas o tiempos para que prosigan con sus estudios. Es decir, les dan la oportunidad de salir más preparados que cuando ingresaron a laborar en esa empresa. Y fracción décima cuarta, hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. En general, esas serían las obligaciones de los patrones hacia los empleados. Esas son las cosas que los patrones tienen que proporcionarnos tanto en materiales como en permisos para faltar, así como en los tratos dignos que se les deben de dar a los empleados y las oportunidades de crecimiento. Si violan el cumplir estas obligaciones, estarían restringiendo la legalidad en las condiciones generales del trabajo, por lo que si se llega a transgredir alguna de ellas, sería motivo de someterlas a procedimientos ante los tribunales laborales competentes. De ahí que haya también una revisión y haya un conocimiento de los trabajadores de sus derechos del patrón hacia el trabajador. Ahora bien, de las prohibiciones de los
trabajadores, de los patrones. ¿Qué se le prohíbe a los patrones? Además de las obligaciones que tienen derecho a cumplir el patrón, también tiene prohibiciones a ejecutar en la fuente laboral, como lo son las enunciadas por el artículo 133 de la ley. Alma, ¿nos puedes ayudar a leer el 133, por favor? Sí, maestra, permítame tantito, estoy conectada. No había abierto el código. Válgame Dios. No te preocupes. Por lo pronto les comento. No sé si alguno de ustedes sean chicos de primer ingreso, es lo que comentábamos la clase pasada. Estuve revisando las apps y hay una muy buena de introducción al estudio del derecho. Ahorita se las voy a compartir. Bueno, al final de la clase se las comparto en el chat. Para que si quieren descargarla, estuve revisando el contenido y trae buena información sobre esa materia. Entonces, si gustan utilizarla o compartirla con alguien que la necesite, ahorita se las comparto en el chat. Un segundo, ya nada más estoy buscando el artículo. Artículo 100. No. Es el 133. Dios. No, es que no quiere. No paso del 131, que es el derecho de los trabajadores, y ya no quiere. 131. No, la aplicación ya no me deja. Hasta el 131 llega. Si te vas a la parte derecha de tu aplicación, a la parte izquierda de tu aplicación, ahí vienen también los artículos. Yo empiezo a leer la primera fracción en lo que me indicas que ya es. Fracciono la app. Artículo 133, fracción primera. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Aquí es decir, todas las personas que cumplamos con los requisitos de poder laborar en una empresa o en una actividad de servicio, se nos tiene que tratar por igual. Obviamente, si se cumple con los requisitos de una empresa, a lo mejor en cuanto a escolaridad, en cuanto a un historial ya de trabajo, a una capacitación previa, no debe de haber ningún acto discriminatorio. Okay. Fracción segunda. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. No sé si recuerdan cuando existían y también en alguna materia lo vimos, las tiendas de raya. Las personas trabajaban ahí y ahí mismo tenían que consumir en sus tienditas sus ganancias. No, por ejemplo, si trabajamos en Coca-Cola, no tenemos la obligación de consumir sus productos, ni de que establecieran una tienda y consumir exclusivamente en sus productos. Digo, para eso ya hubo toda una historia, lo vemos en la primera clase de esta materia. Hubo tantos movimientos para llevarnos precisamente a esa libertad de poder trabajar de manera libre y poder consumir, entre otras muchas cosas, con nuestro dinero que hayamos percibido de manera libre de igual forma. ¿Ya lo tendrás, Alma? Sí. Sí, es la fracción 3. Sí. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este. Sí, ya ven que, por ejemplo, anteriormente en la CFE se decía que para que pudieran ingresar,
se les pedía una cantidad de dinero inclusive ahorita digo, la cuestión de los maestros es pública y estamos hablando de la parte de una iniciativa privada. Sin embargo, se dicen también en los comentarios que para que esas personas puedan tener una plaza se les pide cierto dinero. Eso definitivamente no es así. Eso está prohibido por ley en ambos, en la iniciativa pública y en la iniciativa privada. Entonces, no se puede condicionar un puesto dentro de una empresa. Es decir, si me aportas una cantidad, entonces te dejo de gerente, pero si me aportas menos, pues te dejo aquí. O si no me aportas, no te dejo entrar, etcétera. Entonces, precisamente son las prohibiciones que tienen todos los patrones. Siguiente fracción, por favor. Fracción 4. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Bueno, ahí se nos queda súper claro, pero no deben de presionarnos por votar por tal o cual candidato, ni por pertenecer o por rechazar a un sindicato para condicionarnos el trabajo. Siguiente, por favor. Fracción 5. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato. Impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. Siguiente, Alma, por favor, porque sí son varias. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. Fracción 7. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes. Fracción 8. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Y fracción 9. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. Fracción 10. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. Fracción 12. Realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Fracción 13. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. Fracción 14. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Fracción 15. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Y fracción 16. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. Fracción 17. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores y las demás que establezcan esta ley. Gracias, Alma. Es correcto. En general lo que podemos ver es, está prohibido que se nos falte cualquiera de nuestras garantías y derechos individuales que tenemos. No pedir que no estén las personas embarazadas o si están embarazadas, correrlas. También está prohibido acudir de manera, como lo mencionaba la fracción, con alcohol o con enervantes o etcétera, faltarnos al respeto, obligarnos a hacer actividades condicionándolas una cuestión laboral o un trabajo, y todas las en general de pertenecer a cualquier sindicato o de rechazar el sindicato y coaccionar de alguna manera la renuncia de nosotros como trabajadores o en general de los trabajadores. Esas serían las prohibiciones que tienen los patrones, llámese empresa, llámese particular, llámese de servicios, de productos, etcétera, hacia los trabajadores.
Ahora bien, las obligaciones de los trabajadores. Ya vimos las obligaciones y las prohibiciones de los patrones. Ahora hay que ver el papel que deben desempeñar el trabajador en su fuente laboral. De lo contrario, si éste se niega a cumplirlas, el patrón tiene todo el derecho de rescindirlo de su empleo. Estas obligaciones se enlistan en el artículo 134 de la misma ley, es decir, un artículo siguiente. Mauricio, ¿nos puedes apoyar con el 134? Claro, dice que el artículo 134 son las obligaciones de los trabajadores. Fracción 1, cumplir las disposiciones de las normas del trabajo que les sean aplicables. Fracción 2, observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores. Fracción número 3, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en toda la concerniente al trabajo. Fracción 4, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y en la forma y tiempo y lugar convenidos. Fracción 5, dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor de las causas justificadas que le impiden concurrir a su trabajo. Fracción 6, restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se hayan dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que se origine del uso de los objetos ni el ocasionado en caso fortuito, de fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. Fracción 7, observar buenas costumbres durante el servicio. Fracción 8, prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten cuando por siniestro o por riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Fracción 9, integrar los organismos que establecen esta ley. Fracción 10, someterse a los reconocidos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no pueden padecer alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Fracción 11, poner en su conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Fracción 12, comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que advierten a fin de evitar daños o perjuicios de los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. Fracción 13, guardar escrupulosamente los secretos técnicos comerciales y de fabricación de los productos o cuya elaboración concurran directa o indirectamente, de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñan, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar prejuicios de la empresa. Gracias, Mauricio. Exactamente. Aquí nosotros, en general de las fracciones que leímos, en la última fracción es, nosotros, si conocemos la receta, por ejemplo, de McDonald's, como trabajadores, tenemos que guardar el secreto de esa receta. Si bien así en el contrato lo marca, bueno, es una obligación de nosotros como trabajadores o de las personas que laboran ahí de conservar ese secreto que pertenece a esa empresa, porque obviamente pues tienen toda una marca registrada, etcétera. Otra de las obligaciones como trabajadores es utilizar de manera adecuada el material que se proporcione para realizar las actividades. Es decir, no porque se me otorguen no sé, 20 tablillas de algo para realizarlo, voy a hacer desperdicio de ellas. O si me sobraron 2, me las voy a llevar a casa. No, se tienen que restituir al patrón y se tienen que tratar con calidad las actividades que se van a realizar. Una más es, si tenemos una enfermedad contagiosa, hacerlo del conocimiento del patrón. Y aquí entra, bueno, ahorita lo que estamos viviendo, la contingencia sanitaria. Si nosotros sabemos que somos portadores del COVID, una obligación inmediata es hacerlo de conocimiento para retirarnos de las actividades y avisar a nuestros compañeros más cercanos
del probable contagio de esa enfermedad, que sería uno de los ejemplos que ahorita estamos tratando de manera muy personal con esta contingencia que se están llevando o que desafortunadamente está en nuestro tiempo. Cumplir con todas las disposiciones que los patrones nos otorguen y cumplir con el reglamento y con las normas en general que se nos hagan de nuestro conocimiento. Precisamente por eso las empresas tienden a tener un tiempo de capacitación para los trabajadores para que se atiendan con cuidado y con esmero todas esas actividades que tenemos que realizar. Si por algo no pudimos acudir a trabajar, hacerlo del conocimiento del patrón en tiempo y forma, ¿sí? No nada más faltar por faltar. También si se presentara una situación contraria o una situación conflictiva dentro de la empresa, hacerlo del conocimiento del patrón y también contribuir a que esa situación mejore. Si alguna persona vamos a suponer en una situación de una empresa donde están trabajando varias personas o varios obreros, hay un accidente, a lo mejor se le cae la máquina a alguno, todos tendrían que acudir al auxilio de ese compañero que esté necesitando de su apoyo. Y someterse también a todos los exámenes médicos que solicite la empresa. En general, bueno, esas son las obligaciones de los trabajadores hacia la empresa o hacia el patrón que nosotros debemos de cumplir. También, así como los derechos que vimos que teníamos, bueno, también tenemos varias obligaciones. Y vemos el tema de las prohibiciones de los trabajadores. Ya no nos va a dar tiempo de hacer la actividad porque todavía nos faltaron tocar un par de temas. Pero cerramos con el tema de... No, creo que ya se nos acabó el tiempo. Les paso en el chat. Continuamos la siguiente clase con este tema y nos vamos con la actividad que les comenté de... Como la clase pasada, los que tengan la materia de derecho ya también está en sus plataformas. La actividad, el que quiera adelantarle ya puede irla haciendo y la estaremos revisando la siguiente clase. Y aquí en el chat les dejo la app que les comenté. Esa app pueden revisarla y tiene bastante contenido bueno de introducción al estudio del derecho y abarca un poquito hasta actos jurídicos. ¿Alguna duda, jóvenes? Chicos, ¿no hay dudas? No, profesora, todo bien. La siguiente clase seguimos con el mismo sentido, ya a ver si podemos ya llegar a la actividad. Quien pueda, insisto, revisarla dentro del sistema, ya la podrán ver ahí cargada y ya está en el chat la aplicación que les comenté. Pues les deseo buena tarde, quedo a sus órdenes y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Lick.